Dios le bendiga a todos mis amados en esta noche. Estamos por aquí como de costumbre con el propósito de traerle una palabra de bendición a cada uno de ustedes. Una palabra que pueda cambiar su vida, que pueda cambiar su mentalidad. Recuérdese que la vida del hombre comienza en la mente y después de ahí, entonces lo que viene a nuestra mente, si lo llevamos al corazón y ya de ahí para adelante eso se convierte en una realidad. Por eso es que la Biblia habla muy claro y dice que de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Gloria a Dios. Y recuérdese, como siempre, nosotros venimos con una palabra para que no lo engañen. Para eso es que Dios nos ha llamado a nosotros, para que no lo engañen a usted. Recuérdese que estamos en un mundo engañoso, en un mundo que es dirigido, diseñado, administrado, por así decirlo, por el enemigo, que Jesucristo le llama, que es el padre de la mentira. Y el padre de la mentira, y dice Jesucristo que cuando él habla mentira, habla de sí mismo, habla de él mismo cuando habla mentira. Recuerde que le hemos dicho gloria a Dios. Bueno, déjame ver qué está pasando aquí. Parece que hay un problemita técnico. Gloria a Dios. Vamos a ver. Estamos en las 3. Gloria a Jesús. ¿Alguien me está escuchando por aquí por Facebook? Gloria a Dios. Bueno, estamos teniendo un problemita técnico aparentemente. Gloria a Dios. ¿Alguien me escucha por ahí? ¿Me pueden decir si me están escuchando por ahí? Gloria a Jesús. ¿Alguien me escribe en Facebook? Ok, ya me están escuchando ahora. Dígame sí. El que si me dicen sí, sigo. ¿Me escuchan? Sí o no. Sí o no. ¿Me escuchan? Gloria a Dios. Sí, le escuchamos. Oh, gloria a Dios. Bueno, esto es en vivo y no lo vamos a quitar. Entonces vamos a seguir. Gracias, hermana Raquel. Gracias, hermano José Aníbal. Gloria a Dios. La hermana Raquel me ve por Facebook y el hermano José Aníbal me está escuchando por la radio. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno. Bueno, pues estamos trabajando, como siempre le hemos dicho, que Dios nos ha llamado a nosotros como con un ministerio para que no nos engañen, para que no lo engañen a usted. En estos días hemos estado hablando de los engaños de las riquezas, pero hoy vamos a estar hablando también del engaño de la pobreza. De la pobreza. Usted sabe que esto se trata de engaño. El que no sabe de la Biblia es como cuando usted vive con alguien que no sabe, que es quien sabe cocinar y usted no sabe cocinar. Entonces usted tiene que comer obligatoriamente lo que esa persona le dé a comer, el que cocina, ¿verdad? Entonces cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no estudia la Biblia, cuando usted se acostumbra a escuchar una mentira, ya usted se la cree y lamentablemente pues usted fracasó en el mundo espiritual cuando usted le toca un mentiroso, cuando usted le toca, recuérdese que hay dos espíritus, que los dos espíritus buscan carne y hueso, buscan seres humanos como usted y yo. De la misma manera que yo me pongo aquí en la brecha, que el Señor me ha puesto aquí en la brecha,
para que le hable verdades, para que usted le abra el entendimiento, le abra el entendimiento. Pues así mismo tiene Satanás, su gente, hablando mentira. Acuérdese que son dos reinos. Y cada quien, Jesucristo murió en la cruz de Calvario porque usted y yo todos pertenecíamos a Satanás. Entonces, pero él sigue con su reino aquí, establecido en la tierra, y aquí esta tierra es prácticamente es él el que la domina, perdón. Es el que la administra. Aunque Jesucristo el Señor tiene el poder por encima de él, pero él tiene un derecho legal aquí, que es que Adán y Eva se lo entregaron. Entonces, si usted se va a Mateo en el capítulo 4, usted se va a dar cuenta claro que él le dijo a Jesucristo, lo tentó de diferentes formas y lo subió en una ocasión y lo puso, le enseñó todos los reinos de la tierra y le dice, mira, todo esto se me ha sido entregado a mí y yo a quien quiero se lo doy. Le dijo el diablo a Jesucristo y Jesucristo se lo aceptó. ¿Me entiendes? Jesucristo no lo refutó. Jesucristo le citó por la palabra, pero Jesucristo no le dijo que él estaba hablando mentira. ¿Entiendes? Jesucristo no le dijo que él estaba hablando mentira, porque Satanás tiene un derecho legal aquí en esta tierra hasta que llegue el tiempo de que se lleve a cabo el proceso, que se ejecute el proceso de salvación con la condenación. Ahí tienen que venir los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Tiene que pasar el milenio. Entonces ya cuando Satanás, porque Satanás no tiene tiempo, Satanás perdió la batalla. Satanás está juzgado. Satanás ya no tiene tiempo a arrepentirse. A Satanás solamente le espera el juicio final. O sea, que sea lanzado al lago de fuego, porque no le espera ni juicio, porque ya él está sentenciado. Ahora, a nosotros los vivos y los seres humanos, por así decirlo, a nosotros sí nos espera el rapto y el juicio final, ¿entiendes? Eso sí estamos claros, eso sí tenemos nosotros que estar claros. Entonces, ¿cuál es la mentira principal que se le habla a usted que no conoce de la Biblia? Bueno, la mentira principal es que todos somos hijos de Dios. Y por ahí, ya usted sabe, eso es una zapata. Eso es una zapata de una maldición que a usted no lo salva nadie. Cuando a usted se le dice que usted es hijo de Dios, siendo usted y yo, naciendo nosotros hijos de Satanás, literalmente hijos de Satanás, es que usted y yo somos, ¿entiende? Por eso fue que murió Jesucristo, para que usted se abriera la puerta del cielo, para que se abriera la posibilidad de que usted y yo pudiéramos entrar al reino de los cielos. Entonces, usted y yo tenemos que tomar una decisión, y usted y yo elegimos cómo vamos a vivir la vida aquí y dónde vamos a pasar la eternidad, ¿entiende? Pero las religiones, las mentirosas, le dicen a usted que usted nace siendo hijo de Dios, ¿entiende? Y hoy le vamos a hablar de eso. Y de ahí, hoy le vamos a estar explicando, hasta como Dios nos ayude. Le puse el tema, ¿por qué soy pobre? Pero cuando se habla de ser pobre, se habla en el sentido literal de la palabra, en todas las áreas de su vida. Cuando se habla de pobreza, se habla de una vida en desgracia, o se habla más bien, para hacerle más énfasis a la palabra, al significado, a lo que quiero decir, se vive una vida en maldición. Y se lo vamos a demostrar por la palabra. Recuérdese que la Biblia dice que usted y yo somos todos criatura de Dios, ¿entiende? Pero cuando Adán pecó, entonces ya ahí se dañó la tierra, se dañó todo, el ser humano, y se dañó la tierra y todo. Entonces le vamos a hablar por la palabra. Cuando se habla de maldición, se habla de maldición financiera. Cuando se habla de maldición, se habla de maldición de enfermedad. Se habla de enfermedad física, de enfermedad
emocional y de enfermedad espiritual. Cuando se habla de maldición, se habla en todo el sentido de la palabra. Ahora vamos a empezar con quiénes somos nosotros delante de Dios. Y le voy a leer en Proverbios capítulo 22 y versículo 2. Se lo voy a leer ese versículo bíblico. Y lo vamos a ir desarrollando a como Dios nos ayude. Por ejemplo, dice la Biblia, el rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. Escuche bien, todos los seres humanos somos lo mismo delante de Dios, tenemos el mismo derecho. Ahora, hay un sistema que está diseñado, elaborado por el diablo. Recuérdese que el diablo existe porque Dios lo creó. La primera función que tenía el diablo era de dirigir el principal ministerio que había allá en el cielo, que era el ministerio de adoración a Dios. ¿Entiende? Entonces, él se rebeló contra Dios e intentó darle lo que le llamamos, para que usted lo pueda entender fácil, un golpe de estado. Un golpe de estado quiere decir que se quita el jefe, el presidente se quita a la fuerza, ¿verdad? Entonces él intentó darle ese golpe de estado a Dios y por eso Dios lo maldijo. Por eso Dios lo arrojó de su presencia y lo tiró aquí a la tierra. ¿Entiende? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, entonces él se va y lo engaña. Por eso era que Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, del que estaba en el medio del huerto, porque el día que lo comieran iban a morir. De esta muerte que se habla en ese momento, es la muerte espiritual, que es la separación de Dios y el hombre. El pecado crea un muro entre el hombre y Dios. Hay una división. Entonces la Biblia habla claro y dice que así como el pecado entró por un hombre, también entró la vida por un hombre. Porque en el primer Adán, o sea, en Adán todos morimos, pero fue el segundo Adán, dice, el primer Adán fue alma viviente y el segundo Adán fue espíritu vivificante. ¿Entiende? Eso ahí está hablando del que pecó, pero está hablando del que nos resucitó a nosotros. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros nos vamos a Génesis, en el capítulo 3, versículo 17 al 19, mire lo que dice la Biblia. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita, oiga, maldita. La tierra que usted y yo vivimos es una tierra maldita. ¿Entiende? Desde que usted comienza a sacar la cabecita de las entrañas de su madre, usted está visitando una tierra que es maldita. ¿Entiende? Entonces, esa maldición se quitó de la tierra en parte, por así decirlo. Hay una opción de usted quedarse bajo la maldición o de entrar en la bendición. ¿Entiende? Entonces, por eso fue que vino Jesucristo y murió en la cruz de Calvario. Por eso es que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, no se pierda el que crea en él. Pero que entonces, si nos vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3 y versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque la simiente de Dios
No, mentira. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Entiende? Se lo voy a repetir para que usted me escuche bien. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Está hablando claro, el que practica el pecado. Ahora, ¿qué es el practicar el pecado? Escuchar la palabra de Dios y no hacerle caso. Por ejemplo, nosotros, a eso es que Dios nos ha llamado aquí, a hablar claro. Nosotros les decimos las cosas claras como son, pero con validez, con sustento bíblico. ¿Entiende? Y el pecado principal del hombre es el pecado de la idolatría, y el segundo pecado principal, que no se sabe cuál de los dos medir, es el pecado que se comete con el cuerpo, el sexo ilícito, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, como usted y yo tenemos esa naturaleza, esas dos naturalezas, si es que usted se arrepiente, ¿entiende? Pero nos quedamos con la misma simiente, con la descendencia, con el ADN se queda ahí, ¿usted me entiende? La Biblia dice, habla muy claro y dice que cuando el espíritu sale del cuerpo, se va a lugares secos y oscuros, buscando reposo. Y al no encontrar otra casa, o sea, otro cuerpo, entonces dice, volveré a mi casa. Y si la encuentra desordenada y vacía, va y busca 7 espíritus peores que él. ¿Entiende? O sea, que no es que usted va a un templo, no es que usted confiesa a Cristo, no es que usted va a una iglesia, no es que usted toma una decisión y ya usted firmó un contrato. Esto no es como que usted va y tiene calor y se tira en una piscina y ya usted se bañó y se refrescó y ya usted se refrescó y ya usted se quedó refrescado. No. Aquí usted tiene que seguir alimentando uno de los dos espíritus, porque son 2 espíritus, y usted se queda con la misma opción de volverse a quedar, de mudarse, de retroceder, a volver a ser hijo de Satanás, si usted no alimenta el Espíritu Santo. El espíritu caído del hombre se alimenta. Usted no tiene que conectarse porque el hombre vive conectado en el mal. Aquí. Por eso fue que Jesucristo dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero nosotros, ese poder, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, que nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces Jesús, el mismo Dios, viene y se entra en nosotros, y ahí nosotros podemos tenemos la fuerza y tenemos la sabiduría y tenemos la valentía de seguir adelante. Pero esa naturaleza nueva se alimenta mirando las cosas del cielo, escuchando las cosas del cielo, orando, leyendo la Biblia y ayunando y conviviendo con los hermanos de la iglesia, con los que practican la santidad. ¿Entiende? Pero si usted se queda en el mismo ambiente, con la misma gente que usted estaba antes, participando de los mismos chistes, de los mismos juegos y de las mismas, con el mismo vocabulario, pues usted no va para ningún lado. ¿Entiende? Entonces, le quiero hablar de esas cosas acerca de la maldición del hombre. ¿Entiende? Como le dije antes, que ahí es que se entra la pobreza, todo tipo de dificultades. Entonces, el primer pecado es la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es usted desviarse, quitar a Dios de su lugar para endiosar otra cosa. ¿Entiende? Cuando usted se pone a besar yesito y a besar santito y a venerar, como le dicen, porque la religión le dice a usted que eso no es para que usted lo venere ni que usted hace nada, pero lo tiene ahí. Y yo entiendo que lo que yo no le voy a sacar provecho, lo que yo considero que no sirve, yo lo echo en la basura o no lo llevo a mi casa. ¿Entiende? Y si usted lo tiene ahí, es porque usted lo tiene, es porque usted le cree en él. Entonces, esa naturaleza que usted y yo tenemos, usted y yo siempre vamos a seguir con la opción de inclinarnos al mal. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia,
pero la palabra es la que nos instruye. ¿Entiende? La palabra. ¿Qué es lo que dice aquí? El que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo usted sabe cuáles son los pecados? Cuando se le dice en la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos a Éxodo, en el capítulo 20, miren lo que dice la Biblia. En el capítulo 4 dice, en el versículo 3, dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escuche, le voy a repetir eso. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, cuando la cuarta generación es la tatara, puede ser tatarabuelo o tataranieto. Primero está hijo, padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Entonces, yo como hijo tengo mi padre, ¿verdad? Mis padres. Entonces, si mis padres pecaron en la idolatría, en la hechicería, en la brujería y todos esos pecados, entonces desde mi tatarabuelo yo vengo heredando todo eso. Entonces, para yo romper con esa maldición generacional, yo tengo que venir a la sangre de Cristo y renunciar a todos esos pactos pasados que se hicieron, que yo estoy incluido, y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Entiende? De ahí es que vienen las enfermedades de herencia. Aunque usted no lo crea, esto no se habla mucho. Pero recuérdese que yo no quepo en el molde en que se ha entrado la iglesia en este tiempo. Yo no quepo en ese molde. Ese modernismo y ese teologismo que se ha metido, gloria a Dios por lo que estudien, ¿entiende? Pero si usted estudia, usted tiene que llevar el mensaje que la gente lo entienda. Algo que tenemos que estar muy claro es que este mundo injusto está diseñado para que todo vaya de mal en peor. Y los analfabetos, los que no tienen entendimiento, son prácticamente un 99%. Entonces, ¿cómo yo me voy a agarrar un micrófono? ¿Cómo yo voy a presidir una reunión, una célula, una iglesia, un altar o lo que sea? Y me voy a romper a hablar cosas que la mayoría de gente no le entiende. ¿Entiende? Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Las iglesias hoy día están llenas de analfabetos espirituales. El mundo está lleno de analfabetos, ¿cómo se dice? Seculares. Pero las iglesias de hoy día están llenas de analfabetos espirituales que no conocen la Biblia, que distorsionan la Biblia, de tanto saber. Lo que hacen es que se embrutecen ellos y siguen embruteciendo la gente. Y estas cosas hay que decírselas detalladamente a la gente. Esto es una guerra espiritual. Usted tiene que saber que cuando usted nace, usted pertenece al ejército de Satanás. Escuche bien esto. Y cuando usted se convierte a Jesucristo, entonces usted está dejando ese ejército para engancharse en el ejército del cielo. ¿Entiende? Por eso fue que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, ninguno que milita se envuelve en las cosas de este mundo con tal de agradar a aquel que lo llamó como soldado. ¿Entiende?
Y ese es el problema que tiene la iglesia de hoy, que nosotros nos convertimos y nos quedamos siendo los mismos religiosos. Nos metemos al evangelio y lo que venimos es aguantar golpe, porque no peleamos la batalla. ¿Entiendes? Incluso actuamos como si fuéramos infiltrados. Somos cómplices del enemigo. Hagamos los mismos chistes que el enemigo, que hacen la gente del mundo. Compartimos con la gente del mundo como si nosotros fuéramos igual que ellos. Y la iglesia no puede compartir con el mundo. Porque ¿qué relación hay con la luz y la tiniebla? ¿Qué relación hay con Cristo y Beliar? Eso es lo que dice la Biblia. Dos no pueden andar juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Entiendes? Pero la iglesia de hoy, no, porque eso es mi familia, no, porque yo no te voy a acompañar, porque eso es una cosita, eso es un cancito, eso es un cumpleañito, eso es esto y esto es lo otro. Pero en ese cumpleañito de los impíos se dan todos los golpes, ¿entiendes? Se oyen toda clase de música que alaban al diablo, ¿entiendes? Se dicen todo lo dicho porque son de impío. En el libro de Amós dice que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Y ese es el problema, que la televisión, así como usted lo ve, ese es el problema. Entonces tiene que haber una separación, tiene que haber una división, tiene que haber una línea recta. Aquí no se puede dar curva. Aquí no se puede dar curva, es una línea recta. Usted tiene que saber dónde están. Entonces, mire, el crecimiento espiritual. ¿Usted sabe cuándo usted está creciendo? ¿Cuándo usted sabe si usted está creciendo? Cuando lo dejan solo. Cuando lo dejan solo. Yo tenía amigos ahí, en Facebook especialmente, que eso llovía. Hasta que comencé a decirle la verdad del evangelio. Hasta que comencé a desencararlo. Me dejaron todo botado, primo, todo el mundo me ha dejado botado. ¿Usted me entiende? Pero es que yo no puedo pedir a Cristo por hacerle chiste a nadie, por hacerle compañía a nadie. ¿Usted me entiende? Jesucristo lo dijo muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que gane su vida la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa mía y de mi palabra, la hallará, la ganará, ¿entiende? Y ese es el problema, porque usted no puede compartir con el impío sus cosas. Usted no tiene que aislarse tampoco. No le estoy diciendo que usted tiene que aislarse, ni le tiene que sacar el pie. No, pero usted tiene que coger, cuando usted se convierte al evangelio, usted tiene que coger un curso, ¿entiende? Usted tiene que ir creciendo, y de allá para acá, cuando usted venga, usted le dice, no, usted ve, no tiene ni que decirle, no tiene ni que insultarlo, no tiene ni que menospreciarlo. Pero usted le deja saber con su testimonio que ya usted no es la misma persona. Que usted no se puede entrar a los lugares que usted iba a hacer los chistes y acompañarlo en las cosas que ellos hacen. ¿Entiende? Y eso es una de las cosas que está pasando en la iglesia hoy día. Por eso que usted ve que las iglesias no crecen. Porque creemos que esto es un jueguito y esto es una guerra espiritual. Que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero la tenemos la guerra. En la guerra física se mata todo el mundo, y usted lo ve cuando se sacan la sangre y cuando caen muertos, ¿entiende? Cuando caen en el suelo. Pero aquí, en el mundo espiritual, hay muchas heridas y hay muchas derrotas. Y cuando vienen a relucir, como dicen, cuando se viene a dar la gente cuenta, es porque ya está descarriado, es porque ya está muerto espiritualmente. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se aparta cuando usted comparte con el mundo. ¿Entiende? Y eso es lo que nosotros no hemos podido entender, la iglesia de hoy. Por eso usted ve que la iglesia no se multiplica. Por eso que usted ve que la iglesia no sucede lo que sucedía con la iglesia primitiva, con la iglesia apostólica, con la iglesia de la primera generación después que Jesucristo se fue. Dice la Biblia que ellos se reunían, compartían el pan, comían con alegría de corazón.
y nadie tenía necesidad porque vendían sus propiedades y se cubrían las necesidades, ¿entiendes? Pero ellos dejaron el mundo y la iglesia se multiplicaba. Y es por eso que nosotros queremos vivir en las dos aguas, la iglesia de hoy día, ¿entiendes? Y no me quiero seguir por ahí, pero es bueno que se sepa, es bueno que darle un toquecito. El Señor me ha llamado para que no lo engañen, para que no lo engañen. Entonces, eso es algo que la iglesia vive engañada, que nosotros nos convertimos, no oramos, no ayunamos, vamos a la iglesia, cogemos la Biblia los domingos, llegamos a la iglesia de nuevo. El pastor que predicó el domingo ahora, mi hermano y amigo, Ramón Michel, de San Francisco, de San Pedro de Macorís, predicó en nuestra iglesia un tremendo mensaje, Así mismo lo dijo, literalmente, textualmente lo dijo. Usted coge una Biblia, la Biblia, va el domingo, vuelve a su casa, el otro domingo vuelve y la busca, y ya, eso es una vida. Usted es un derrotado. Usted no es un derrotado, no, usted es un muerto. Como dicen los Rabacuc, usted está descarriado 50,000 veces. El que vive esa vida. El que vive esa vida vive en una burbuja, en una tacita de mantequilla que vive envuelto. ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando. Pero vámonos a lo que no conocen la Biblia, a los que se le ha dicho las mentiras, a los que viven una vida en derrota porque han sido engañados, porque no saben, porque no conocen. ¿Entiendes? Y eso, ahí es que viene la primera mentira, es que usted es hijo de Dios. Esa es la mentira. Entonces, ¿qué fue lo que leímos aquí? Que Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece, dice el Señor. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay un cambio, ¿entiendes? Entonces, cuando el Hijo de Dios, cuando usted es hijo de Dios y vive una vida sin practicar el pecado, todas las maldiciones quedan a usted no le pueden llegar las maldiciones. Todas sus maldiciones quedan crucificadas allá en la cruz de Calvario, porque Jesucristo las llevó todas, sin excepción de ninguna. Las enfermedades, la pobreza, las enfermedades emocionales, que la Biblia le llama dolencias. Todo eso fue llevado a la cruz de Calvario. ¿Entiende? Lo que pasa es que no sabemos Biblia. La Biblia habla muy claro. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No le estoy hablando de riqueza. Escuche bien, no le estoy hablando de riqueza. No le estoy hablando de acumulación, porque eso es otra cosa, ese otro extremo que hay dentro de las iglesias evangélicas hoy día, que se miden de acuerdo a la prosperidad, ¿entiendes? Pero están podridos por dentro, son sepulcro abierto, como lo dijo Jesús a ellos. Y es que hay que llevar un balance. Anoche hablábamos de la primera carta que le hablaba el apóstol Juan a su hermano Gallo. Y le dice: pues me gozo mucho del testimonio que tú estás dando y estoy orando para que tú prosperes en lo económico según tú has prosperado en tu alma, porque es por dentro. Es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. Cuando Jesús vino, le cayó encima a los pobres, a los ricos, a los religiosos, a los mentirosos, a los diablos que se vestían de Dios. Él le cayó encima para eso. Y le dice: ustedes son lo que son unos hipócritas. Ustedes de labio me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Entiendes? Y los religiosos decían: Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? ¿Qué le dijo Jesús?
nada de lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, porque lo que sale del hombre, del corazón sale, porque de ahí es que salen los malos deseos, salen la avaricia, salen las mentiras, los malos pensamientos, los chismes y todas esas cosas, ¿entiendes? Pero no, los religiosos te enseñan que es por fuera, y los religiosos te enseñan que tú puedes hacer un voto de pobreza, pero ellos tienen todo el dinero. Por ejemplo, si usted quiere ver si es verdad, por ejemplo, la Iglesia Católica ahora para la pandemia, en el 2020, cogió 3.400 millones de dólares. 3.400 millones de dólares. Pero te dicen que no coma carne en la Semana Santa. Jesucristo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos vendrán y negarán la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán que no se coman algunos alimentos. Ahí está el palé. Ahí está el palé. Prohíben casarse. ¿Cuáles son los que no se casan? Las monjas, los curas. ¿Cuáles son los que te prohíben que te coma la carne? Los curas y las monjas en la iglesia grande. ¿Entiendes? Pero no te dicen que tú no puedes unirte, que tú no puedes desnudarte delante de una persona que tú no has contraído matrimonio. Cuando usted se junta, oiga bien lo que le voy a decir, cuando usted se junta en unión matrimonial debajo de techo con una persona sin usted haber contraído el vínculo del matrimonio, usted está invitando a Satanás que sea el jefe de su familia. Y usted está reproduciendo hijos que son malditos, que nacen bajo maldición. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es practicar el pecado? Usted saber la verdad y seguir haciendo lo que no debe hacer. La Biblia dice muy claro, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios lo juzgará Dios. La persona no se puede juntar si no se casan, por la ley primeramente y luego por la iglesia. Y no se puede fornicar, no se puede tener sexo si no se ha llevado a cabo el matrimonio, ni tampoco se puede adulterar. Usted no puede ser infiel a su pareja, ¿entiende? Y eso, ¿qué es lo que dice? Que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Vuelvo y se lo repito para que usted se le grabe. Practicar el pecado es hacer las cosas que nosotros le decimos a usted que es pecado y usted lo sigue haciendo, porque todos somos pecadores, ¿entiende? Eso es algo que se lo quiero aclarar. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Jesucristo el Señor. Todos tenemos pecado, pero no lo podemos practicar. Todos podemos caer en la debilidad por nuestra naturaleza caída, ¿entiende? Pero no podemos practicarlo. Y ese es el problema. Y eso es la causa. Todos esos engaños vienen de las religiones. Que usted va a una iglesia y usted no conoce la Biblia. ¿Entiende? Y todas esas cosas, eso va reproduciendo, todo eso va pariendo. Entonces de ahí es que viene la maldición. De ahí es que viene la maldición. Entonces de ahí eso se refleja en lo financiero, en lo físico y en lo emocional. ¿Me entiende? Eso se refleja en lo financiero, en lo físico y en lo emocional. El mundo espiritual es el que gobierna. El mundo espiritual es el que gobierna este mundo. Las palabras que usted escucha vienen de uno de los dos espíritus. ¿Entiende? Y la palabra de Dios le enseña a usted
a que lleve una vida en santidad delante de Él. ¿Entiende? Y lo primero que usted tiene que saber es que usted tiene que venir al arrepentimiento para usted ser hijo de Dios. Lamentablemente, esa es la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Usted tiene que venir al arrepentimiento. Jesucristo le dijo claro a Nicodemo: te aseguro que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Entonces, todas esas cosas, todos esos problemas, las desgracias de su vida, vienen por el pecado. Por el pecado, lamentablemente. A usted se le ha dicho que usted tiene que ser pobre y que haga voto de pobreza. Eso se usaba antes. Yo no sé si todavía lo está haciendo la Iglesia Católica. Cuando yo crecí, eso se usaba, que había que hacer voto de pobreza, que usted tenía que ser pobre porque eso era para servirle a Dios, y eso es una maldición. Eso no tiene que ver que usted venga de 5 generaciones pobres. Búsquelo, su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo, búsquelo, que practicaban el pecado. Entonces ya a usted se ha acostumbrado a escuchar que usted tiene que ser así como ellos. Pero eso es una maldición del diablo que usted viene arrastrando. Y es lo mismo las enfermedades de herencia. Las enfermedades de herencia, búsquelo. Que viene por la idolatría, que viene por el pecado, viene de gente que se han unido en matrimonio sin haberse casado. O vienen de gente que no saben de la Biblia. Vienen de gente que todavía cuentan las bolitas de los rosarios. Vienen de gente que tienen los ídolos, los dioses fabricados, los dioses que le fabrican los tigres, porque son tigres. Eso es un negocio. ¿Usted sabe cuánto cuesta esos diosesitos que ellos le bautizan? Allá en la iglesia de Roma. 150,000 hasta $500,000 de euros cuesta para que ellos lo aprueben. Para que ellos lo aprueben. Por ejemplo, yo me llamo José Reinaldo. José Reinaldo Bueno Ascona. Entonces, ya para el San José no se va a poder, ellos no lo van a aprobar porque ahí ya tienen un ídolo, el esposo de María, San José. Pero entonces a mí me llamarían San Reinaldo. Pero para que se me pueda venerar para que ese negocio sea legal, hay que dar 150,000 euros mínimo, hasta $500,000 de euros, dependiendo de no sé cómo ellos miden los rangos. ¿Entiendes? Parece como dependiendo de la fama. Dependiendo de la fama o de la publicidad o no sé cómo cosas. Pero eso cuesta dinero. Entonces después vienen y le fabrican ese santo y se lo venden a usted, y usted le está abriendo la puerta a Satanás en su casa. Y de ahí es que viene el desorden de la familia. Se lo voy a dejar de tarea. Recuérdese que nosotros hablamos claro y hablamos un poco desafiante. ¿Usted sabe por qué nosotros hacemos énfasis y se escucha como si fuera un poco desafiante? Para que usted se interese, para que usted no me crea ni a mí. ¿Entiende? Eso que dice que yo soy de esta religión y que yo soy de la otra, nadie se salva por ningún nombre de doctrina ni de religión. Usted se salva por la sangre de Cristo que fue derramada allá en la cruz de Calvario. Es por eso que usted y yo somos salvos. Es por eso que Jesucristo dijo: el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando la Biblia, Jesucristo habla de abundancia, es en todo el sentido de la palabra. Usted y yo estamos llamados a vivir el reino de los cielos mientras usted y yo vivimos aquí en esta tierra. ¿Entiende? El apóstol Pedro lo dijo: ustedes son pues nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, usted y yo somos dos modelos. Usted y yo somos modelos en los que nos llamamos ser hijos de Dios. Modelamos
así como los modelos modelan la ropa para que se venda, usted y yo tenemos que modelar para que la gente diga, wow, ¿qué es lo que dice? Para que anuncien las virtudes, para que anuncien las cosas grandes, para que la gente pueda ver las cosas grandes que puede hacer Dios cuando una persona se entrega a Él en espíritu y en verdad. Por eso que usted ve que, los que van a la cárcel, que tienen el privilegio de conocer a Jesucristo, salen de allá transformados. Entran en la cárcel por el pecado que Satanás los impulsa, porque matan, porque roban, porque hacen esto que lo otro. Entonces allá pagan por el pecado, porque lo meten preso, pero de allá salen transformados y usted ve la diferencia. Pero usted no me puede decir a mí que usted es hijo de Dios si usted vive una vida en pecado, una vida en maldición. La Biblia no, la maldición no es para el cristiano. El hijo de Dios no puede vivir en deuda. El hijo de Dios no puede vivir enfermo. No puede vivir enfermo. Si usted está ahí y está, no le estoy diciendo que no se puede enfermar. Me gusta hablar claro. Si usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 9, los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús le dice claro, no, ninguno, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Esa enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado en él. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que nosotros demos testimonio de que hay un Dios verdadero, Dios nos usa a nosotros como usa el diablo los modelos, como usa el diablo a Bob Pony, como usa el diablo las novelas, como usa el diablo la música, esa música que ya es como si se estuviera narrando un acto sexual. Esas mentalidades, esos protagonistas del diablo, eso lo usa el diablo para dañar mentes. Entonces, a nosotros nos saca de las tinieblas para que usted y yo le demostremos a los que nos ven a nosotros que Dios puede hacer algo grande. Y sin importar la vida que usted haya llevado anteriormente. La Biblia habla claro que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Y yo soy testigo de eso. De todo lo que yo le estoy hablando, yo puedo decirle a usted, porque mire, yo nunca tuve dinero una vez. Tuve dinero una vez. Me lo dejé robar. Dejé que jugaran pelota conmigo. Me enfermé en la calle porque creía que el dinero era para eso. ¿Entiende? Para vivir una vida desenfrenada, borracho, jugando gallo y que ya usted sabe el resto. El resto de que me lo voy a quedar callado. Terminé en depresión, terminé con el hígado podrido, terminé enfermo que no podía amarrarme los cordones de los zapatos. Terminé que a veces tenían que ir a sacarme del vehículo que yo estaba manejando porque no podía salir de ahí. Terminé bebiendo pastillas para la depresión. Terminé bebiendo pastillas para dormir y todas esas cosas. Y yo estaba joven. Y hoy día tengo 60 años y no tomo pastillas. Entonces yo puedo hablar de Jesucristo. Nunca pude vivir, nunca pude tener una propiedad mía y no le voy a decir que soy rico, porque gracias a Dios que no soy rico, porque no me interesa ser rico. No me interesa, a mí no me interesan las riquezas de este mundo. Dios me tiene a mí proveyéndome de lo que yo necesito. Yo no necesito riqueza, pero tengo que ser bendecido. ¿Entiendes? Hoy yo no tomo pastillas. No podía vivir sin ella. No podía amarrarme los cordones de los zapatos porque no podía doblarme. Hoy le puedo levantar, todavía a los 60 años le puedo levantar 100 libras del piso, de ahí del suelo. Puedo manejar, por ejemplo, el viernes andaba
para Maryland, manejé casi 1000 kilómetros y llegué derechito, igualito. Cansado mentalmente porque soy humano. Tampoco soy un robot ni soy angelical. ¿Usted me entiende? Pero yo le estoy hablando a usted que tiene que haber una diferencia. Usted no puede vivir una vida como estropajo y usted decir que usted es hijo de Dios. Usted no puede vivir una vida practicando el pecado y usted decir que es hijo de Dios. Usted no puede vivir una vida fumando y usted decir que usted es hijo de Dios. No lo estoy condenando por eso, pero usted tiene que trabajar eso, porque el cigarrillo usted lo está usando para cubrir algo que le falta en su interior. ¿Entiende? El cigarrillo, el ron, las fiestas, las mujeres, ¿entiende? Los vicios, no tanto las mujeres, el sexo ilícito, la parranda. Todas esas cosas se utilizan para cubrir, para sustituir, para calmar una necesidad espiritual, emocional que usted tiene. ¿Entiende? Yo fumaba también. Yo fumaba y yo bebía. Mire, yo compraba, no voy a decir eso porque me da, se oye feo. No me interesa esas cosas. Pero allá en el Rubio, oiga, allá en el campo donde yo vivía, habían una gente que eran ricos, habían tres que eso eran lo que podían. Y había uno que se llamaba Eleuterio Durán, que ese me pagaba a mí para que yo fuera a la fiesta. Y se sentaba en un lugar, nada más para verme a mí como un payaso. Le llamo esto, le hablo de estas cosas para que usted sepa que yo era mundano. ¿Usted me entiende? Yo no nací en el Evangelio. Yo fui un hombre que Dios lo sacó de ese basurero. Y estoy testificando las cosas que Dios puede hacer. Pero que usted no puede decirme a mí, usted no se puede creer ese cuento, que usted vive una vida mundana haciendo todas esas cosas y que usted es hijo de Dios. Por eso fue que le leí que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios a Abraham. Desde que usted y yo entramos en esta tierra, usted y yo entramos con esa maldición, con ese sello que nos acredita que usted y yo somos hijos de Satanás. ¿Entiende? Eso es así que trabaja ese cuentecito de que usted es hijo de Dios. Y de ahí, de ese cuento, es que lo mantienen a usted chupando mamila. Imagínese ya después que usted le dicen que usted es hijo de Dios, ¿qué más usted necesita? Nada más. Pero usted es hijo de Dios en la mente de ellos. Pero la sangre suya, su espíritu, es el que lo guía a hacer las cosas malas. Entonces ese no es el espíritu de Dios. El espíritu es el que da vida, dice la Biblia. En la carne para nada aprovecha. Y el hombre que se quedó en la carne, cuando perdió la gracia de Dios, cuando el hombre pecó, se quedó en carne. ¿Usted me entiende? Y eso es lo que está pasando. Ese es el problema que está pasando. Entonces a usted lo mantienen envuelto en ese círculo vicioso de decirle que usted es hijo de Dios y que usted es hijo de Dios y hace las cosas. Y de ahí que vienen todas las maldiciones, las enfermedades, la pobreza, la desesperación, la angustia, la depresión, la ansiedad. Todo eso viene de ahí. Porque usted y yo nacemos con esa maldición. ¿Entiende? Y es por eso. A veces suenan un poquito duras las palabras, pero yo tengo que decírsela clara para que usted sepa. ¿Cuál es de dónde nacen todos los pecados? De la idolatría. Léase a Romanos. Léase a Romanos para que usted vea. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Para que usted vea, de ahí que viene la homosexualidad por la idolatría. El otro pecado, en los dos pecados más grandes, después vienen
Después viene lo que usted comete con su cuerpo. Con su cuerpo. Y el otro, entonces, viene el que usted comete con su prójimo. La idolatría, los pecados que usted comete con su cuerpo, cuando usted se desnuda delante de una persona que usted no ha llevado, que usted no ha llevado a cabo el vínculo del matrimonio, usted le está haciendo un culto al diablo. Usted le está abriendo la puerta de su vida al diablo y le está diciendo: ven, diablo, para que tú gobiernes mi vida. Y los hijos suyos que nacen de esa reproducción, de esa relación, usted está reproduciendo malditos. Por eso usted ve el desorden. Me perdonan, es un poquito duro. Eso es un poquito duro. Le quiero decir cuáles son las consecuencias y cuál es la diferencia. De ahí es que nace todo, del pecado. Del pecado es que nace todo. Y hay cosas, es posible que hayan excepciones, pero que Dios la permite con un propósito, ¿entiende? Porque no le estoy diciendo que tampoco que las enfermedades, usted está es por H ni por R, pero usted tiene que pelearla. Usted tiene que pelear la bendición. Recuérdese que este sistema está elaborado así. Mire, le voy a decir algo más ya para terminar. Mire cómo es que usted y yo estamos en tierra del enemigo. Mire cómo funciona eso. Hasta los utensilios que usted cocina, usted tiene que tener cuidado, porque hasta eso, hasta por ahí se le pegan las enfermedades. La comida, lo que usted se echa por la boca, usted tiene un mundo maldito. Por ahí empiezan las enfermedades. Las medicinas que usted va y toma, esas acrecentan las enfermedades si usted no tiene un médico de confianza. Se lo dije bien claro ahí. Es un sistema bien amarrado que tiene el enemigo. Y por eso es que yo le hablo, por eso es que yo le hablo estas cosas. Ya lo tengo que dejar, pues ya son las 11 de la noche. Mañana es miércoles. Bueno, mañana no sé seguro si venga, pero pasado mañana vengo. Recuerde que en la radio este programa se llama Para que no te engañen. Usted puede buscarnos en YouTube, Millones para Cristo, y también puede bajar la aplicación de Cristiana Ministerio Radial, y también la puede escuchar allá en la República Dominicana a nivel local. Pero si usted la baja por internet, Cristiana Ministerio Radial, pues usted puede escucharnos por ahí también. Así es que lo voy a dejar. El jueves prepárese que vengo con otra cosa, con algo más grande todavía, para que no lo engañen. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el jueves. Shalom.